Entre las últimas herramientas con las que contamos tenemos acá la parte de formas. Todas estas formas nosotros podemos crearlas acá y configurarlas. Vamos a ver estas dos primeras. Voy a hacer clic. Y ahora, una vez que he hecho clic en la primera del rectángulo, en la parte superior tengo las configuraciones. Pues puedo crear una forma, un trazado o píxeles. Cuando creo píxeles, vamos a ver acá uno por uno antes. La forma me permite acá, una forma es una especie de elemento vectorial en el cual me permite manejar relleno, trazado. Entonces tengo mayor control del elemento y le voy a dar su relleno y su trazado. Por ejemplo acá el color del relleno es este verde y el trazado negro. Entonces cuando yo voy creando así, observamos que acá está su trazado y su relleno. Y acá tenemos unos puntos que podríamos manipularlos como si fuesen realmente vectores. Entonces acá podría crearlos de esa manera y reconfigurarlos. Estamos observando cómo podemos cada uno de ellos cambiarlos totalmente su apariencia. Entonces es muy versátil trabajar con esto. Otra sería acá, aparte de forma, tenemos, no nos olvidemos que acá está el relleno. Hago clic, elijo el relleno y no solo tiene que ser un color sólido, puede ser un degradado o también puede ser un motivo. Tenemos varios motivos preestablecidos. En trazado, que sería el contorno, también tenemos las mismas opciones. Y al lado está el grosor de dicho trazado y el tipo de trazado. Entonces acá tenemos línea continua, discontinua, con puntos, e incluso podría acá en más opciones personalizar cada uno de ellos de la línea. Por ejemplo, el guión, cuánto de ancho va a tener, el espacio, cuánto de ancho, y así sucesivamente, guión, espacio, guión, espacio. Y cómo se va a alinear, esto es muy fácil de entender. Yo elijo esto y acá, por ejemplo, tenemos el ancho sería de 4 píxeles, el espaciado 2 y así puedo poner totalmente personalizado. Y alineación del mismo al interior, o sea, el contorno hacia el interior, hacia el centro en referencia a lo que es su relleno o al exterior del relleno. Al igual que los extremos, cuando es tan solo una línea, puedo decir que acabe en un cuadrado, en un redondo. Acá en un extremo terminaría similar al cuadrado y en un redondo. Y los vértices, o sea las esquinas, también puedo decir que sean en ángulo recto, redondeado o biselado. Entonces es fácil esto también de entender. Vamos a venir y puedo normalmente acá ahora el ancho y el alto también establecerlo de antemano. Y acá tenemos para crearlo en una nueva capa o combinar formas. Si yo creo de esa manera, vengo aquí y digo combinar formas, creo otro y ahora tengo elementos combinados en uno solo. Si vengo aquí y digo restar forma, entonces hago al revés, como observamos acá, me va quitando espacios de la forma y puedo hacer elementos mucho más complejos. Al igual que acá incluir formas superpuestas. Entonces puedo crear elementos superpuestos al que ya existe. También tenemos para alinear. Si elijo varios elementos, acá, como esto, podría buscar la alineación de cada uno de ellos cuando son independientes. Ahora estamos en uno solo. Y también organizar esto. Si no vamos a trabajar a través de capas, cada uno de los elementos se van a ir acumulando dentro de una sola capa. Es muy incómodo trabajar así. Siempre es deseable crear un grupo, o sea, una carpeta de estas, y dentro del grupo crear cada una de las formas que vamos a trabajar independientemente. Vamos a continuar viendo acá. También tenemos para ver y restringir exactamente el tamaño. Si yo hago un solo clic sobre la superficie de trabajo, acá tengo el rectángulo, el ancho y el alto preestablecido que yo podría poner. Y digo que este va a ser de 300 por 200, digo OK y con esas medidas exactas me lo acaba de crear. Voy a recorrerlo, voy a venir y ahora voy a dejar todo normal, nueva capa, esto también, alineación, todo esto ya está configurado. Y ahora, si observamos acá en este lugar, vamos a ver acá, tenemos para enlazar si el ancho y el alto exactamente quiero cambiar.
Esto es muy importante. Si yo lo pongo enlazado, me va a respetar la proporcionalidad del ancho y del alto sin que se distorsione nada. Las mismas configuraciones que tenemos acá y un poco más tenemos en la parte de propiedades. Del elemento seleccionado tenemos aquí, podemos cambiar desde la parte derecha otro tipo de relleno, otro tipo de contorno, acá otro color, otro tamaño. Tenemos acá para elegir el tamaño, la posición en el eje X y en el eje y el tamaño de ancho y alto. Si yo digo que quiero un poco más ancho, lo pongo acá y ya lo he acá modificado en la parte izquierda. Entonces es muy fácil. Las mismas opciones que teníamos del acabado, si observamos muy detalladamente, acá vamos a recorrerlo. Ahora nos vamos a acercar un poco más y veamos esto cómo va a quedar. E incluso podría dar un poco de quitarlo transparencia, pero vamos a ver acá. Si nos fijamos muy bien en el contorno, lo voy a hacer un poco más grande para que se note mejor. Y ahora observamos que acá está esto en la parte interior. Entonces ahora esto está en la parte interior. Lo voy a cambiar al centro y observamos cómo se ha movido el trazado, el contorno. Si cambio ahora y le digo en la parte exterior y ahora se ha movido mucho más, pero parece que sería mucho más grande, pero sigue siendo el relleno el mismo tamaño. Lo único que se ha movido es esto, nada más que esto. Yo podría acá el relleno un poco reducir y ahora observamos que el elemento sigue siendo el mismo en todo momento. El relleno, lo único que ha cambiado es esto, la posición, nada más. Luego tenemos el acabado de las orillas. Esto es cuando es generalmente una sola línea, una pequeña línea. Entonces recién tiene efecto esto. Luego tenemos recién, ahora vamos a ver las esquinas, esta pequeña esquina, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, y está acabando en un cuadrado en la punta. Si yo elijo redondeado, acá vemos ahora redondeado. Si digo que quiero con una acabado así un tipo corte, entonces con el corte me aparece acá. Y en estos lugares, en la parte inferior, puedo modificar el mismo. Voy a hacer redondeado y ahora observamos que como está encadenado esta opción, a medida que voy cambiando uno, se van a cambiar todos los demás valores. Entonces acá estaba 29 y automáticamente me lo ha puesto 29. Si dejo de encadenar ahora, independientemente cada una de las cuatro esquinas, puedo cambiarlos los valores de curvatura que tiene. Y acá también con otros elementos para ir acoplando tenemos esta configuración. Entonces es muy fácil trabajar con estas formas, nos da muchas opciones realmente Photoshop para hacer cualquier cosa. Si vamos a trabajar con lo que es herramienta de rectángulo con esquinas redondeadas, observamos que es lo mismo, así que no hay diferencia alguna. Lo único es que hemos hecho acá que en las partes de las esquinas simplemente acababan de esa manera y solíamos quitarlo esto de las curvaturas y es lo mismo como vemos, solo que en las esquinas de antemano ya me lo ha creado estos elementos. En el fondo debería quitarlo Photoshop esto porque no necesitamos, ya que tenemos aquí y tenemos la configuración de las esquinas. Entonces solo está ocupando campo, pero es su modalidad de trabajo de ellos.